Plantas medicinales en Colombia. Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta debido a su ubicación geográfica, diferentes pisos térmicos, clima y abundantes recursos, contando con alrededor de 28.000 especies de plantas nativas. Debido a esta amplia variedad, el estudio de estas plantas ha sido una cuestión de gran interés para investigar, estudiar y desarrollar productos que contengan como base un compuesto natural que sea de utilidad como tratamiento farmacológico. Dentro del presente trabajo se abordará la descripción botánica, asimismo como la composición fitoquímica y propiedades terapéuticas de ciertas plantas que crecen en terreno colombiano, la chilca, el eneldo y el hisopo. Empezaremos con la descripción botánica de la chilca, cuyo nombre científico es Baccharis latifolia, especie B. latifolia, familia Asteraceae, origen Sudamérica. Forma reproductiva angiosperma, propiedades organolépticas, color amarillo o verde, aroma herbal, terroso y amargo, sabor amargo, picante y astringente, textura suave o rugosa que puede variar en función de la edad de la planta. En cuanto a su descripción física y estructural, arbusto de 1 a 2 metros de altura y hasta 3 metros de ancho, ramas verticiladas, aspecto glabro, hojas de 10 a 20 centímetros de largo, elípticas u oblongo-lanceoladas, enteras, acuminadas, coriáceas y brillantes, con un peciolo de unos 4 milímetros de largo. Numerosas flores pentámeras muy pequeñas, cáliz con dientes deciduos y pétalos blancos de forma ovada. El fruto es una cápsula ovoide, las semillas son oblongas con arilo blanco. Se encuentra densamente cubierto con puntos glandulosos y con hojas hasta el ápice. En cuanto a su historia, basado en la medicina tradicional de varias naciones indígenas sudamericanas, se ha hecho uso de la chilca, la cual se ha utilizado para tratar diversas enfermedades, incluidas las que afectan al sistema respiratorio, el aparato digestivo y los músculos. Sus partes utilizadas son sus partes aéreas, sus hojas. Usos tradicionales, como infusión oral para el tratamiento de inflamaciones, dolor de estómago e insomnio, como decocción oral, desórdenes hepáticos, tos, bronquitis, úlceras y en caso de parásitos intestinales, como cataplasma, tópico, luxaciones, heridas, dolores reumáticos y hematomas. Su actividad farmacológica principal es como antiinflamatorio y antioxidante, y en cuanto a su toxicidad puede llegar a generar alteraciones en el peso relativo de órganos como el vaso y los riñones, junto a lesiones en tejido renal. Métodos extractivos y de purificación, en donde se tomó como referencia un artículo que lleva por título Industrialización de Chilca, Baccharis latifolia en el municipio de La Paz, cuyo objetivo es realizar un estudio de factibilidad de una planta piloto para la industrialización de la chilca a partir de investigaciones realizadas sobre la obtención de su extracto etanólico como medio de desarrollo alternativo en el municipio de La Paz. Existen diferentes métodos por los cuales obtener el extracto de la chilca. Empezaremos por el proceso de obtención del extracto de chilca por maceración, en donde, en primer lugar, se recolectan las partes aéreas de la planta, sus hojas, y a continuación se realiza un secado, cuyo objetivo es deshidratar el material vegetal recolectado con la finalidad de retirar un porcentaje importante del contenido de agua del vegetal para evitar reacciones de hidrólisis, crecimiento microbiano y además permitir la reducción del volumen y posterior almacenamiento. A continuación, se muele el material vegetal seco para reducirlo mecánicamente en fragmentos de pequeñas dimensiones. Seguidamente, las hojas secas molidas son sometidas a extracción por maceración con etanol potable comercial al 96%, entre 48 y 72 horas a temperatura ambiente. Luego de realizar la filtración correspondiente, se obtiene un extracto etanólico rico en los principios activos de la planta. A continuación, el extracto etanólico obtenido es secado por rota evaporación hasta obtener un producto de aspecto pastoso. Y por último, el extracto seco se pesa para determinar el rendimiento y se realiza un control de calidad de sus características organolépticas, determinación de pH, contenido de sólidos totales y determinación de flavonoides y alcaloides por medio de cromatografía. Por otro lado está el proceso de obtención del extracto de chilca por percolación, en donde se toman 100 gramos del material vegetal seco, se le adiciona 6.000 mililitros de etanol neutro de concentración al 96% en una columna donde el solvente humecta la muestra arrastrando los metabolitos. El extracto sale por goteo de la columna y es recolectado en un frasco ámbar. Por último, el proceso de obtención del extracto de chilca por Soxhlet, donde se usan 400 gramos de material vegetal seco, se le adicionan 3.500 mililitros de etanol neutro de concentración al 96% y se deja en reflujo durante un periodo de 48 horas. Al finalizar, los extractos son rotaevaporados a 60 mbar 40 grados Celsius para concentrar el extracto y luego se envasan en tubos Falcon en fracciones de 25 mililitros. Posteriormente se refrigeran por 24 horas a menos 80 grados Celsius y son liofilizados hasta obtener un sólido. A continuación, el proceso de obtención de los aceites esenciales de la chilca. Los aceites esenciales de la planta Baccharis latifolia fueron obtenidos usando 300 gramos de muestra vegetal y 4.000 mililitros de agua destilada. La extracción se llevó a cabo por el método de hidrodestilación.
en donde el material vegetal se sumerge por completo en agua y se calienta hasta una rampa de temperatura que varía de 70 a 90 grados Celsius. La mezcla acuosa se lleva hasta ebullición, donde el calor rompe las paredes de las células vegetales que contienen el aceite esencial, que por sus componentes se volatiliza hasta llegar al condensador, donde junto con el vapor de agua se condensa y se recolecta por diferencia de densidad. En cuanto a las conclusiones de este artículo, se logró la obtención del extracto etanólico de la especie Baccharis latifolia, obteniendo un mayor porcentaje de rendimiento en la extracción por percolación con un 28.5%. Se realizó la extracción del aceite esencial de la especie Baccharis latifolia, el cual tuvo una densidad de 0,87 gramos por mililitro y un índice de refracción de 1.47. Identificación y aislamiento de los metabolitos secundarios de la chilca, en donde se tomó como referencia el artículo Análisis de las características fitoquímicas, propiedades farmacológicas, usos y aplicaciones más comunes de la chilca Baccharis latifolia en el Ecuador, cuyo objetivo general es analizar las características fitoquímicas, propiedades farmacológicas, usos y aplicaciones más comunes de la chilca en el Ecuador. La especie Baccharis latifolia posee potencial antioxidante, el cual se debe a la concentración de flavonoides presentes en esta planta, por lo cual al realizar las diferentes pruebas de calidad, ya sea por medio de cromatografía o pruebas químicas, se busca evidenciar en primer lugar la existencia de flavonoides, debido a que son estos metabolitos secundarios los que le otorgan su mayor actividad terapéutica. Para la detección de flavonoides presentes en Baccharis latifolia, generalmente se pueden realizar métodos de identificación cualitativos, como el ensayo de Shinoda, donde flavonoides con el núcleo benzopirona producen coloraciones rojizas cuando a sus disoluciones acuosas o alcohólicas se les adiciona magnesio, seguido de ácido clorhídrico concentrado. Por otro lado, el ensayo con zinc y ácido clorhídrico se producen coloraciones rojo-violeta debido a la presencia de dihidroflavonoles. También se puede realizar el ensayo de Pacheco, donde los dihidroflavonoles producen un color rojo característico. Las flavonas, chalconas, auronas, flavonoles y flavononas dan negativo. Y por último, el ensayo del estroncio amoníaco, empleado para distinguir entre flavonas y flavonoles 3O sustituidos. Ahora, en cuanto a la identificación de flavonoides en el extracto de chilca, se realiza una cromatografía líquida de alta resolución, la cual se utiliza para separar y cuantificar los flavonoides. La identificación se basa en comparaciones de tiempo de retención y espectros UV-Vis con estándares conocidos. Para esto se preparan soluciones estándar de flavonoides puros para crear una curva de calibración. A continuación, estas soluciones se inyectan en el HPLC para determinar la relación entre la concentración y la respuesta del detector. Luego se elige una columna cromatográfica específica y una fase móvil adecuada. Las columnas C18 son comunes para flavonoides. La fase móvil puede ser una mezcla de agua y un solvente orgánico como metanol o acetonitrilo. Seguidamente se establecen las condiciones de corrida, influyendo el flujo, la temperatura y el gradiente de elusión. La detección se realiza comúnmente a longitudes de onda específicas en el rango UV-Vis. La muestra se inyecta en el sistema HPLC y pasa a través de la columna. Los componentes se separan en base a sus interacciones con la columna y la fase móvil. Los flavonoides se detectan mediante un detector UV o fotodiodo. La identificación se realiza comparando los tiempos de retención y los espectros UV con los estándares. La cantidad de cada flavonoide se determina a partir de la curva de calibración. Por otro lado, se encuentra la espectroscopía de resonancia magnética, la cual ayuda en la elucidación estructural de los flavonoides al proporcionar información sobre la conectividad y la configuración de sus átomos, llevando así a la identificación de los diferentes flavonoides presentes en la chilca. En este proceso, inicialmente, la muestra se disuelve con un solvente adecuado para RMN como cloroformo D o metanol D4. Se añade un estándar interno para referencia. La RMN se puede realizar para núcleos específicos. En el caso de flavonoides, 1H y 13-carbono son comúnmente utilizados. Se adquieren los espectros de RMN en un espectrómetro de RMN. Los espectros proporcionan información sobre la conectividad atómica, la multiplicidad de señales y los desplazamientos químicos. La interpretación de los espectros de RMN implica la identificación de patrones y características específicas asociadas con los flavonoides. Las señales de protones y carbonos específicos en la estructura de flavonoides permiten su identificación. Con la información obtenida de los espectros de RMN se realiza el análisis estructural para identificar la disposición de los átomos y grupos funcionales en la molécula del flavonoide. La combinación de HPLC y RMN proporciona un enfoque completo para la identificación de flavonoides,
ya que HPLC ofrece información cuantitativa y RMN proporciona detalles estructurales cruciales para la identificación de los diferentes flavonoides presentes en la chilca. Las conclusiones obtenidas en este artículo fueron que el contenido total de flavonoides en las hojas de Baccharis latifolia fue de 8.03 más o menos 0,31 miligramos equivalentes de luteolina sobre gramo de hojas cuantificado con espectroscopía UV-Vis y HPLC de extractos en etanol al 96%. La concentración de quercetina fue cuantificada en un extracto macerado de las hojas secas con etanol agua obteniendo un total de 27.5%. Por último, los flavonoides son compuestos fenólicos con alto potencial antioxidante y su presencia está concentrada en las hojas y flores. La mezcla de todos estos corresponde aproximadamente al 10% del contenido total de metabolitos en hojas de chilca. Muy bien, ahora hablaremos del eneldo. Esta es una planta que lleva por nombre científico Anetum graveolens. Esta pertenece a la familia Apiaceae y tiene su origen en la región mediterránea y del sur de Rusia. En cuanto a su forma reproductiva, es angiosperma. En cuanto a sus propiedades organolépticas, esta es una planta de color verde intenso brillante con un aroma distintivo y fresco con notas herbales y cítricas. Tiene un sabor suave y refrescante con notas anisadas que puede ser tanto dulce como ligeramente amargo. En cuanto a su textura, es delicada y frágil y suave al tacto. En cuanto a su descripción física, es una planta herbácea anual aromática. Esta mide de 40 a 50 centímetros de altura, aunque excepcionalmente puede llegar a medir hasta 1 metro. Su tallo es verde, fistuloso y con abundante médula blanca y estrías verdes y blancas. Este se ramifica en la punta y sostiene un gran número de umbeleas planas de 10 a 20 radios, con flores brillantes y amarillas. En cuanto a sus hojas, estas son extremadamente finas, son semejantes a plumas y son de color verde oscuro. En cuanto a su fruto, este es de color amarillo pardo, un poco brillante, es liso, ovoide y comprimido dorsalmente. El fruto posee 6 canales secretores y posee una longitud de 4 a 6 milímetros de largo por 2,5 milímetros de ancho. Y en cuanto a sus semillas, estas son planas, ovaladas y de color pergamino. Contándonos ahora su historia, el eneldo ha sido ampliamente utilizado tanto en la alimentación como en la medicina de la antigua Grecia y Roma. Fue principalmente utilizado en la cocina europea para condimentar panes, pescados, carnes y otros alimentos, mientras que para el campo de la medicina se empleaba como digestivo y carminativo para tratar diferentes problemas como digestivos, cólicos, gases, aunque también se le atribuyen propiedades galactógenas, es decir, que tiene la capacidad de estimular la leche materna. Su uso más tradicional corresponde a infusiones o aceites esenciales debido a su actividad estimulante, galactoga, actividad flatulenta, diaforética, calmante, antiséptica, colerética, para espasmos gastrointestinales y ulceraciones dérmicas. Muy bien, pero entonces, ¿cómo obtenemos el extracto del eneldo? Para esto existen distintos métodos. En esta oportunidad abordaremos el método de Soxhlet. Para esto se seleccionan las semillas maduras del eneldo y se someten a un proceso de secado en horno a 40 grados centígrados durante 24 horas. Posterior a esto, se muelen las semillas en un molino especializado para controlar el tamaño de partícula y minimizar la pérdida de material. Luego se realiza la extracción del aceite utilizando una unidad de extracción Soxhlet. El método Soxhlet consiste en recircular el disolvente por la muestra para luego destilarlo, repetir este proceso numerosas veces con el fin de extraer la mayor cantidad de aceite esencial posible. Posterior a esto, el extracto se almacena a una temperatura de refrigeración de menos 15 grados centígrados hasta su análisis, el cual en esta oportunidad lo realizaremos por espectroscopía de masas por cromatografía de gases. Para esto se preparó un estándar a partir de estándares metílicos de ácidos grasos FAME. Se utilizó una columna cromatográfica RT2560, se utilizó helio como gas portador y la temperatura del horno se aumentó de 115 grados centígrados a 240 grados centígrados a una velocidad de 2 grados centígrados por minuto, la cual luego se mantuvo por 15 minutos. Posterior a esto se realizó el análisis del cromatograma por medio de un software Shimatsu. Luego de esto se utilizó un procedimiento estándar ISO 9936 para determinar el contenido del tocol del extracto obtenido anteriormente de la semilla. Para esto se disolvieron 0.5 gramos del extracto de eneldo en 25 mililitros de hexano. Se inyectó esta solución en una bomba cromatográfica líquida de alto rendimiento y luego para la separación de los tocoles se utilizó una columna de silicio. Se utilizó un eluyente con una solución isocrática de hexano y 2-propanol y luego cada tocol fue detectado por un detector de fluorescencia configurado a una longitud de onda aproximadamente de 330 nanómetros y una longitud de onda de excitación de 295 nanómetros. Por medio de este extracto, luego se cuantificaron, como expliqué, los componentes de este aceite.
Entonces se encontró que la semilla tenía una mezcla de aceite fijo del 74% y de aceite esencial del 26%. Los componentes principales de este aceite fueron el ácido oleico y su isómero del ácido cisbacénico, que juntos representaron más del 58% del total de los compuestos. Luego a esto le sigue el ácido linoleico y el ácido palmítico, aunque además también se encontraron en menor proporción ácidos linolénico, esteárico y urícico. Además, cabe destacar que en este extracto también se encontraron 7 isómeros de la vitamina E, entre los cuales se incluye el alfa-tocoferol, el beta-tocoferol y el gamma-tocoferol. Muy bien, ahora en cuanto a los metabolitos secundarios del eneldo, en las semillas específicamente se han hallado dos flavonoides que corresponden a la quercetina y a la isojarmetina. En cuanto a las hojas, tallos y raíces, se encontró presencia de taninos, terpenoides, glucósidos y algunos otros flavonoides. En cuanto al aceite esencial del eneldo, se han aislado dos monoterpenos que corresponden a el carboné y el limoneno. Cabe destacar que también se han logrado aislar otro tipo de metabolitos, sin embargo en menor medida, como lo son saponinas, esteroides o antraquinonas. Uno de los métodos mediante los cuales se puede lograr la identificación de estos metabolitos en el extracto de eneldo corresponde a la cromatografía de gases con espectroscopía de masas. Las estructuras tridimensionales de los metabolitos secundarios se pueden comparar con las que se encuentran en las bases de datos. En un estudio específico realizado en el Instituto Nacional de Investigación SIDHA en la India, se realizó la identificación de 5 metabolitos secundarios contenidos en las semillas del eneldo. Para esto se realizó el proceso de extracción, como expliqué anteriormente, moliendo las semillas y luego pasándolas a una extracción por Soxhlet. Posterior a esto, se realizó el análisis por medio de la cromatografía de gases en combinación con la espectroscopía de masas. Los resultados obtenidos se analizaron comparando los picos promedios con el área total con una base de datos para poder identificar los metabolitos contenidos. Esto gracias a que cada metabolito tiene diferentes RT y porcentajes de área. En el video podemos observar las estructuras de los 5 metabolitos que se pudieron aislar durante este estudio. Estos le confieren actividad antimicrobiana, anticancerígena, antiinflamatoria, entre muchas otras, a el eneldo. Bueno, para finalizar encontramos lo que viene siendo la planta conocida comúnmente como hisopo. Esta tiene como nombre científico Hisopus officinalis y pertenece a la familia Lamiaceae. Esta planta es originaria del sur de Europa, Asia y norte de África. Y bueno, frente a esto nos preguntamos, si esta planta se origina en dichas áreas porque se encuentra dentro del Bademecum colombiano. Esa es una excelente pregunta. Y esto radica principalmente en la exportación de esta planta dentro del territorio colombiano, ya que pues su implementación a nivel industrial viene siendo de gran ayuda pues para diferentes industrias, como viene siendo la industria perfumera o también para pues el estudio de las actividades de esta planta, ya que pues llega a tener actividad antioxidante, de eso ya lo haremos más adelante. Siguiendo con su taxonomía, encontramos que tiene forma de reproducción angiosperma y bueno, encontramos que es una planta perenne, tiene una altura de 0,5 metros, tallo leñoso y este mide alrededor de entre 20 a 60 centímetros. Sus hojas son elípticas y estas miden también entre 2 a 3 centímetros. Y pues contamos con la presencia de flores dentro de esta planta. Estas pueden ser azules, violetas y rojas. Y bueno, estas dos últimas características influyen en lo que viene siendo las propiedades organolépticas de la planta, ya que se encuentra que tiene un aroma dulce proporcionado por sus flores y un sabor amargo. Estas propiedades se han implementado para diferentes usos y en esto radica la historia de la planta, ya que esto principalmente se utilizaba para generar aditivos o especias en preparativos o alimentos, como carnes, verduras o pescados, debido a que las hojas de esta planta tienen un sabor muy amargo, lo cual da como cierto tipo de sabor o especia pues para diferentes alimentos. Y encontramos también que sus flores generan polen, la cual a partir de esta polen pues se puede obtener miel. Entonces bueno, a partir de esto un día se generó la idea de tomarse un tipo de té de esta planta y se sumergieron hojas en agua caliente y pues tenía un sabor muy amargo, pero pudiendo extraer la miel del polen de estas flores, se endulzó y pues de esta forma logró saber un poco más rico y pues este té también dio lugar a que la gente conociera las actividades antioxidantes presentes en la planta, ya que frente a esto se dieron cuenta que ayuda a aliviar los malestares frente a la tos, resfriados, bronquitis, flatulencias
indigestiones y dispepsias. Entonces, bueno, de esta forma la gente se fue dando cuenta de las actividades que tiene esta planta, más que todo pues que está radicada en los metabolitos presentes de esta planta, más que todo en su aceite esencial, ya que a medida que fue avanzando el tiempo, perfumeros principalmente extrajeron este aceite y lo implementaron en diferentes perfumes o colonias, ya que tenía un olor muy característico. Y ya conociendo esto, cuando avanzó más el tiempo, se estudió más a fondo esta planta, encontrando que tenía tanto efecto antioxidante como microbiano. Todo esto proporcionado por su aceite esencial, el cual está compuesto por diferentes terpenoides y flavonoides junto a taninos, encontrando así que la actividad farmacológica en la planta pues era más que todo antimicrobiano y antioxidante frente a una gran variedad de hongos y bacterias. Esta no presenta toxicidad y pues genera buenas aliviaciones cuando se consume. Bueno, retomando, se había mencionado anteriormente que los componentes de ese aceite esencial estaba compuesto más que todo por flavonoides y hay presencia y apreciación de un ácido carboxílico, el cual viene siendo el ácido labiaténico o el ácido rosmarínico, mientras que por parte de los flavonoides se encuentra que son apigenina y butlósido. Entonces, bueno, estos son los encargados de generar pues esta acción antioxidante y antimicrobiana característica de la planta, y para esto se genera una revisión para determinar cómo era posible pues encontrar estos compuestos dentro de la planta y el método por el cual pues se realizó todo esto, llevando a cabo lo que viene siendo una cromatografía en capa fina. Para esto principalmente pues se dispuso el diseño de una cromatografía tipo CAMAC, que viene siendo pues la implementación de varios equipos para dar pues con el resultado de la separación de componentes y la cuantificación de la presencia de estos dentro de una planta. ¿Cómo se llevó a cabo esta cromatografía? Principalmente pues se genera una preparación de estándares de los metabolitos mencionados anteriormente, que venían siendo el ácido, la apigenina y el butlósido, o sea, los flavonoides. Se tomó un estándar de estos en su extracto más puro y pues fueron llevados a un balón aforado cada uno, donde se añadieron 5 miligramos de cada uno de estos compuestos y 10 mililitros de etanol. Posteriormente se tomaron diferentes alícuotas, 2,1 de ácido, 1,3 de apigenina y 1,6 mililitros de butlósido, y estos fueron llevados a un balón de 5 mililitros. Finalmente esto se mezcló y se filtró por una membrana microporosa de 0,22 micrómetros. Ya en el caso de la muestra se pesó 1 gramo pues de esta planta. Cabe destacar que esta fue recolectada en diferentes zonas de las que mencionamos anteriormente y estas fueron disueltas en 10 mililitros de metanol. Luego se genera una decocción para obtener de cierta forma una solución más pura presente de metabolitos. Este proceso se llevó a evaporar y nuevamente se volvió a repetir. Se disolvió otra vez en 10 mililitros de metanol, se volvió a evaporar y así 3 veces seguidas hasta que finalmente esta solución fue filtrada a través de una membrana microporosa de 0,22 micrómetros. Ya para determinar la separación de los componentes se implementó el método de HPTLC, que es cromatografía en capa fina de alta resolución. Frente a esto se utilizaron los equipos por parte del grupo CAMAC, el cual es preferido para hacer este tipo de cromatografías. Frente a esto pues se aplicaron las muestras en una película de poliamida y aquí se mancharon las muestras, tanto de los estándares como pues de las diferentes muestras de plantas que llevaron a decocción anteriormente. Para esto se utilizó como fase móvil una mezcla de diclorometano 6 mililitros, una mezcla de acetato de etilo 5 mililitros y ácido fórmico 1 mililitro, ya que pues como estas muestras o los metabolitos presentes, tanto el ácido carboxílico como el flavonoide, presentan gran polaridad frente a la implementación del diclorometano como solvente, que en este caso es apolar, permite un mejor desplazamiento de las muestras cuando son aplicadas en dicha película. Ya al haber recorrido toda la fase móvil, se estimó un tiempo de 15 minutos para dejar reposar y luego se revelaron las placas con etanol y tricloruro de aluminio al 2%. Esto luego se leyó bajo un lector UV-Vis a una longitud de onda de 366 nanómetros y finalmente se escanearon bajo un escáner de TLC a una longitud de onda entre 200 a 700 nanómetros. Esto para obtener finalmente lo que viene siendo el factor de retención de las muestras y de la cantidad de metabolitos presentes, encontrando así para el ácido labiaténico o rosmarínico 0,20 miligramos, para la apiaginina 0,36 miligramos y para el butlósido 0,59 miligramos. Ahora bien, ya sabiendo un método de separación de estos componentes, podemos también implementar otro tipo de métodos para cuantificar la presencia
frecuencia o la cantidad con la que se forman estos metabolitos. Para esto se ha encontrado un caso en el cual requiere la implementación de selenio dentro de diferentes muestras de esta planta, debido a que este elemento tiene un efecto positivo en los diversos o procesos de la vida vegetal y el desarrollo de algunas plantas. En este caso sucedió con el hisopo. Frente a esto, pues principalmente se plantaron diferentes lotes de hisopo y a cada uno se le aplicaron diferentes soluciones a una concentración de selenio, las cuales fueron leídas a través de un espectrofotómetro de absorción atómica y pues se determinó cuánta presencia había de selenio en dichas plantas. Con el tiempo pues se fue verificando la proporción de los metabolitos en cada una de estas plantas a la diferente concentración de selenio que se le fue aplicada. Estas concentraciones de selenio iban entre los 0 a los 40 micromolar. Bueno, entonces para determinar como tal la presencia del contenido en este caso, para no abarcar tanto, tomaremos el caso de los flavonoides. Se tomaron principalmente 100 microlitros de este extracto, los cuales se llevaron a disolver en agua destilada y también en una solución de nitrato de sodio al 5%. Estos se iban dejando incubar tras diferentes periodos y se generaban diferentes adiciones de algunos reactivos, en este caso tricloruro de aluminio, hidróxido de sodio y nuevamente agua destilada. Ya cuando se obtuvo esto, nuevamente se le dieron estas soluciones mediante absorbancia con un espectro UV-Vis a un rango de 510 nanómetros y se comparan los resultados para determinar el contenido de flavonoides a partir de una curva de calibración elaborada previamente, determinando así que frente a esto, a concentraciones de selenio entre 20 a 40 micromolar, demostraba haber una mayor efectividad o una mayor proporción de elevación en la formación de contenido presente en esta planta. Y bueno, con todo ya consolidado, podemos dirigir las conclusiones, donde frente a esto encontramos principalmente que la flora colombiana representa en su amplia variedad una gran oportunidad para la investigación científica desde la farmacognosia y la fitoquímica, con el objetivo de encontrar nuevos principios activos de origen vegetal, los cuales puedan utilizarse desde la farmacología para contribuir a la mejora en la salud de la población, donde frente al estudio de varios componentes es importante generar una alta eficiencia de separación, operación simple, altas precisiones y buena reproducibilidad de resultados independientemente del tipo de método de separación que se implemente, incluyendo en sí que si se quiere determinar un componente específico es importante recurrir a la implementación de métodos o pruebas que nos permitan de determinar e identificar y diferenciar cuáles vienen siendo estos metabolitos y cómo se pueden obtener y sintetizar de una mejor forma.